La invención de cuentos no puede parar. Por ello, dejemos volar la imaginación y escribamos historias que nos lleven a vivir momentos especiales, que nos ayuden a enamorarnos de la vida. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tendremos el cuento titulado La vida en el llano, una historia de una particular familia que vivía en tierras llaneras. Sin más preámbulos, manos al cuento. La vida en el llano. En una finca, en la mitad del llano vivía una familia, compuesta por un campesino al cual llamaban Negro Casiano. Su mujer era la india Soledad y tenía dos pequeños hijos, uno llamado Walter y el otro, que era el mayor, se llamaba Orlando. La casa donde vivían eran las paredes la mayor parte de tablas de madera, y el único lugar cuyas paredes eran de tierra era la cocina. Había 4 habitaciones. En una vivían los padres, en otra vivían los niños. Una pieza era para guardar la herramienta y la última pieza era para recibir las visitas. El techo era de palma y 4 veces se había quemado debido a velas que en la madrugada prendían cuando preparaban la primera comida del día para los obreros de la finca. En aquel lugar se sembraba plátano y se creaban gallos de pelea. Habían algunas matas de yuca para el gasto interno y se tenían una que otra gallina. También habían patos, cerdos que daban buena grasa y también otros cerdos que solo carne poseían. El Negro Casiano tenía un caballo con el cual recorría la finca que tenía. La india Soledad tejía chinchorros, los cuales vendía a las demás personas de la vereda. Y la finca, como era tan lejos, los niños no podían ir a la escuela. A Orlando, como había nacido cerca de la capital, lo llamaban Guate, mientras que los otros integrantes de la familia eran bien criollos, porque todos eran de aquellas tierras llaneras. Cuando se recogía la cosecha de plátano, se contrataban a 5 hombres para ayudarle al Negro Casiano con las tareas, los cuales dormían en chinchorros que colgaban de las vigas de madera que sostenían el techo en medio de la sala de la finca. El desayuno lo servían en platos metálicos esmaltados. Algunos ya estaban desgastados debido al pasar de los años, los cuales hacían parte de la vajilla que recibió de herencia la india Soledad por parte de su familia. La comida era una porción de arroz, unas rodajas de plátano al cual llamaban tostones y una mano de carne. La carne previamente la oreaban por días, a veces por semanas, con un poco de sal, y a veces, para darle mejor sabor, le agregaban también panela. La carne la extendían en las vigas superiores del techo de la cocina, y al principio tocaban poner un guardián cuando la carne fresca estaba, para evitar que algún animal llegara y se la comiera. Tarea que ejecutaban los niños, uno de día y otro de noche, aunque al que le tocaba de noche a las 12 se quedaba dormido, y los perros aprovechaban y más de una vez un buen trozo de carne se tragaban. Cuando eso ocurría, el niño que estaba de turno lo castigaban. Le pegaban 3 correazos con un lazo de cuero y durante una semana lo bañaban en la madrugada para que el frío del agua del baño la pereza le quitara. Un buen cazador de animales del monte era el Negro Casiano, que, en compañía de su hermano, todos los lunes salía de casa y cuando ésta estaba mala, se iban de pesca al río que por el oriente pasaba, al lado del sector que la frontera llamaban. Cuando la casa buena estaba, siempre llegaba al hogar con un buen cachicamo, un chigüiro o una lapa, y esta carne hasta para una semana les alcanzaba. Pero un día las condiciones del clima cambiaron. El pasto se puso amarillo y la sequía se sintió en toda la sabana llanera.
Los animales escaseaban y los marranos ya ni grasa podían dar, aunque quisieran. En ese momento que no tenían cómo cocinar, los únicos plátanos topochos que resistieron a la sequía y que de cena para los 4 era lo que se pretendía, uno de los niños como iniciativa tomó un pocillo y corrió hacia la finca vecina a pedir prestado un poquito de manteca. Aunque el regreso se entretuvo con el paisaje, llegó a tiempo, y tostones con lo último que quedaba de una lapa, esa noche fue lo que comieron. Cuando los niños crecieron, uno se fue al pueblo a estudiar y el otro siguió los pasos de su papá, aunque a leer y a escribir no aprendió. El que se fue a estudiar escribiendo y leyendo a profesional llegó, mientras que el que se quedó solo al arpa aprendió a tocar. El que en el llano permaneció tenía un laborioso caballo y como de rutina tenía trabajar hasta las 5 de la tarde, bañar al caballo y echarlo al potrero. A las 4 de la mañana salía a trabajar y ganado matrero en una finca vecina salía a arriar. Un día se encontraron los 2 hermanos, ya cuando sus padres de este mundo se habían alejado, y dándose un fuerte abrazo, prometieron no dejar en el olvido esas experiencias vividas. Por ello el que estudió, escribió canciones de esas historias y las cantaba, mientras el otro relatando su vida exponía, y también la música de los escritos de su hermano componía. Al final, formaron un grupo con el cual hicieron honores a sus particulares padres, a la india Soledad y al negro Casiano, que tanto los quería. Fin. Yo soy Leonel Leptuni y para mí fue un enorme agrado compartir con ustedes esta nueva historia que con mucho respeto renombra partes importantes de canciones íconos de la música llanera, como son El Chino de los Mandados y Mi Caballo y Yo, haciendo un homenaje a los compositores y cantautores que enriquecen con sus cantos esta tierra que comparte Colombia y Venezuela. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Cuéntame Uno y que nos acompañen en un nuevo encuentro. Hasta una nueva oportunidad.